Dios les bendiga, amados hermanos, espero estén muy bien, cada uno se encuentre muy bien en sus hogares y podamos juntos en esta noche poder compartir la palabra del Señor, transmitirla y poderlo hacerlo de la mejor manera. Espero que usted se encuentre saludable juntamente con su familia, con sus hijos, y recuerde lo que siempre decimos constantemente a las personas que tenemos el privilegio de poder compartir su palabra. Recordemos agarrar la palabra, atesorarla en nuestro corazón, independientemente de la persona que la pueda impartir. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz, dice la palabra que ella misma dice, que es más cortante, que penetra al entrar, y penetra al salir, corta al entrar, corta al salir. Entonces yo le quiero suplicar que disponga su corazón al Señor, que disponga su corazón juntamente ahí donde está con su familia, con sus hijos, su esposa. Disponga su corazón para decirle: Señor, ayúdame, háblame en esta noche, habla mi vida, habla mi corazón. Quiero suplicarle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos juntamente con sus hijos, su familia. Vamos a orar al Señor. Quiero que mis hermanos me apoyen con la alabanza. Sé que de repente muchas veces tenemos días corridos, días de presión laboral, muchos problemas que de repente vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, que empiezan a inundar nuestra mente, pero quiero pedirte ahí donde estás que cierres tus ojos y le digas al Señor que todo peso, todo aquello que de repente tengas ahorita como una interrupción para no escuchar su palabra, le digas: Señor, yo lo pongo en tus manos toda carga, pongo en tus manos, Señor Jesús, todo peso, todo aquello que no me permita conectarme contigo. Si de repente estás afanado por cualquier cuestión que pueda suceder, si de repente incluso tienes problemas de cualquier índole, familiares, económicos, no sé, emocionales, a veces en tu matrimonio, en tu familia tienes problemas emocionales, dile: Señor, hoy me despojo de todo aquello, Señor, para poder recibir tu palabra. Descanso en ti, Señor Jesús, descanso en ti. Quiero que primeramente le diga: Señor, me despojo de todo aquello, Padre, que tal vez me oprime, que no me está permitiendo poder recibir tu palabra, todo aquello que me tiene ahorita estorbado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todo pensamiento ajeno al tuyo lo cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Instalamos tu señorío, instalamos tu magnificencia en nuestra vida, Señor, y declaramos que tú eres el Señor de nuestra vida. Ahí donde estás, si le puedo bajar un poquito de volumen acá adelante, si le puedes decir al Señor ahí donde estás, padre de familia, cabeza de hogar, o tú si eres madre, estás a cargo de tu madre de familia, estás a cargo de tu familia, dile: Señor, yo te abro las puertas de este hogar, te abro las puertas de esta casa, Señor, y percibo tu palabra. Dile donde estás: Señor, recibimos nuestra palabra, yo como sacerdote, como cabeza de este hogar, yo te abro las puertas de este lugar, te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas habitar en medio de nosotros, para que tú puedas estar en medio de nosotros, que tú puedas estar, Señor Jesús, y que podamos echar fuera todo aquello que no te agrada, que podamos cancelar todo aquello que está en contra de tu voluntad, Señor Jesús. Por último, Padre de gloria, te quiero suplicar que seas tú quien me permita trasladar una palabra de parte tuya. Padre, cancelamos todo pensamiento humano, todo raciocinio humano, y instalo tu señorío, tu poder. Que seas tú, Señor, hablando por medio de mi boca, que tus palabras puedan ser trasladadas a mi corazón y así poderlas transmitir. Todo pensamiento humano sea cancelado, y que seas tú, Señor, que me permita expresarme de la mejor manera y trasladar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Levanta tu voz y cántalo. Amén. Nuevamente, hermano, Dios le bendiga. Es para mí un hermoso privilegio de parte del Señor y nuestro pastor poder estar esta noche para poder transmitir su palabra. Siempre lo digo constantemente, pero es una total realidad, ¿verdad? El hecho de transmitir la palabra de Dios es una responsabilidad tremenda. No solamente por lo que uno puede preparar o lo que uno puede decir, sino que realmente la palabra de por sí es una responsabilidad grande, porque primeramente impacta nuestra vida, primeramente impacta la vida de la persona quien está impartiendo esta palabra, y posteriormente es una responsabilidad de parte del Señor, pero es un gran privilegio también. Como le comentaba,
qué bueno que esté conectado. Recuerde siempre compartir las transmisiones, creo que siempre lo comentan, pero siempre compartan a una persona que tenga necesidad, a una persona que usted sepa que necesita del Señor, o independientemente, usted sabe que hay personas a su alrededor muchas veces en su propio núcleo familiar o en su propia familia hay gente que necesita del Señor. Entonces, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces quiero suplicarle, el día de hoy tengo el hermoso privilegio de predicar y el tema le puse por nombre la sabiduría. La sabiduría. Hoy en día el mundo como tal se jacta, ¿verdad? O se jacta por sí alrededor de creer que son muy doctos en todas las cosas que hacen. Hoy en día, por ejemplo, si usted mira por medio de una red social, usted puede ver rápidamente que una persona se distingue porque logró alcanzar cierto éxito, porque inventó algo, porque logró alcanzar, no sé, que funcionara una máquina, una aplicación, y se jacta muchas veces de que sí, pues tiene cierto conocimiento para poder hacer. Es más, hoy en día existen hasta países como tal, los cuales son destacados porque han logrado hacer inventos trascendentes o han logrado alcanzar ciertos conocimientos muy trascendentes para la vida por su inteligencia. Y hoy en día se cree que sí, pues uno cree rápidamente, piensa en el continente asiático, ¿verdad? Y uno dice, sí, pues es que ahí es otro nivel de educación, es otro nivel de gente, piensan diferente. Y muchas veces nos hemos ido por ese lado, ¿verdad? Y creemos que lo que han alcanzado humanamente tiene una gran recompensa. Y por supuesto que también lo tiene. Pero tenemos que darnos cuenta que como el tema del día de hoy es la sabiduría, debemos de pedirle al Señor que Él que nos llene de su sabiduría, no la sabiduría o el entendimiento que pueda tener el mundo, que al final, tarde que temprano se pierde, ¿verdad? Sino que debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nos llene de su sabiduría, que son cosas totalmente diferentes y son uno de los puntos que quiero tratar en el día de hoy. Como le comentaba, durante la historia han habido personas muy reconocidas porque han alcanzado muchos logros, han tenido muchos inventos. Hoy en día, por ejemplo, se ha predicado miles de veces, ¿verdad? Pero gracias a una persona como Thomas Alva Edison, por ejemplo, se logró tener la bombilla incandescente. Luego vino Nikola Tesla, que también modificó todo, vino Albert Einstein. Usted sabe que hay gente que ha destacado mucho por su forma de pensar y mucha gente las idealiza como un prospecto a seguir por lo que hicieron. Si usted va a revisar la vida de cada uno de ellos, no de todos, pero la gran mayoría de ellos, terminaron su vida con problemas, tal vez en bancarrota, sí, con una familia disfuncional, terminaron de repente en una casa, en un lugar totalmente abandonados prácticamente. Y ahí nos ponemos a pensar, realmente tenía mucha capacidad intelectual, digamos, pero terminaron sus días mal, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar brevemente, analiza qué razón tiene o qué motivo tiene pensar que es una persona muy inteligente, pero que no logra tener una satisfacción en su vida en general. Y el Señor como tal sí nos puede dotar de la sabiduría que necesitamos, del entendimiento que necesitamos para poder sobrellevar cualquier tipo de padecimiento que podamos tener. Sin importar lo que pueda suceder, sabemos que el Señor está con nosotros. Lo que te quiero tratar de decir, amado hermano, es de que no nos basemos en aquellos conocimientos que adquirimos durante nuestro caminar. Hay gente que es muy buena, ¿verdad? Para hacer esculturas, por ejemplo. Hay gente que es muy buena para hacer temas de carpintería, de herrería, yo no sé, de aplicaciones, yo no sé. Hay gente que es muy buena, pero no significa que porque seas muy bueno desarrollando algo humano, tenemos sabiduría de parte del Señor. Yo creo que es algo que lo tenemos bastante claro la gran mayoría. Pero resulta ser de que muchas veces, como seres humanos, llegamos a apreciar mucho más la inteligencia humana porque nos trae una consecuencia, nos trae un beneficio, ya sea personal, un beneficio económico, y hemos dejado a un lado la sabiduría de parte del Señor porque aparentemente a nuestros ojos no tenemos una recompensa inmediata, ¿verdad? Lógicamente, si tú vienes y te dispones a inventar algo y estás estudiando y empiezas a inventar algo, yo que sé, una maquinita y la patentizas, aquí no pasa mucho eso, ¿verdad? Pero en unos lugares sí, la patentizas y logras tener los derechos. Cuando empiezan a producirse en serie, resulta ser de que tienes grandes beneficios económicos.
Y empezamos a valorar mucho más el conocimiento que se adquiere durante el tiempo que la sabiduría que el Señor puede implantar en nuestro corazón. Lo que te quiero decir es que la inteligencia tarde que temprano nos va a llevar a una satisfacción terrenal, pero la sabiduría de Dios nos va a llevar a una satisfacción eterna. Nos va a llevar más allá de lo que nosotros, en nuestro transcurrir de nuestra vida, porque vamos a entender muchas cosas de esta vida y sobre todo el Señor nos va a dotar de conocimientos espirituales que nos llevarán a una vida eterna. Entonces, es lo que quiero trasladarte el día de hoy. Quiero que basemos el tema en Proverbios 3:13. 3:13. Amén. 3:13. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. En la Dios habla hoy, lo voy a leer acá. Dice: feliz el que haya la sabiduría, el que obtiene inteligencia. Y aquí es extremadamente importante lo siguiente. Quiero destacar algo bien importante para que podamos analizarlo juntos. Dice la palabra: bienaventurado el que haya la sabiduría. Si nos ponemos a pensar en el contexto del significado de hallar, es alguien, cuando uno como un sinónimo de encontrar, ¿verdad? Y uno no puede encontrar algo si lógicamente no lo busca. Entonces, la sabiduría tenemos que buscarla para poder encontrarla de parte del Señor. Pero hay una situación bien importante, dice: y que obtiene la inteligencia. Y esa versión dice: quien adquiere las Américas. La versión de las Américas. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Entonces, hay muchos significados, pero quisiera basarme en esta versión para poderte explicar, o lo que el Señor puso en mi corazón, es que la sabiduría tenemos que buscarla por parte del Señor, tenemos que hallarla, tenemos que pedir al Señor encontrarla. Sin embargo, el entendimiento lo adquirimos durante el tiempo. Porque yo le puedo preguntar hoy en día, si usted es una persona de 50 años, yo le podría preguntar: ¿será que usted tiene el mismo entendimiento que tenía hace unos 20 años? De repente de algunas cosas físicas estoy hablando, ¿verdad? No de la vida como tal. Si usted, por ejemplo, no sé, hoy en día usted practica un arte, usted es carpintero, es herrero, yo no sé, o cualquier tipo de profesión, muy seguramente han pasado los tiempos y usted ha ido perfeccionando su forma. Sin embargo, la sabiduría como tal es la palabra que tenemos que buscarla. El entendimiento se va adquiriendo durante el transcurrir de un periodo de tiempo. Y quiero explicarme más. Hallar, el sinónimo de hallar es encontrar, el significado de hallar es encontrar, dar a una persona o una cosa que se estaba buscando o de forma casual. Lo que les decía, hallar es encontrar o dar con una persona o cosa que se estaba buscando. Es decir, la sabiduría la tenemos que anhelar en nuestro corazón. El entendimiento quiero enfocarme para no expresar de la mejor manera, que el Señor me ayude. Cuando usted viene, por ejemplo, usted tiene una de sus llaves, ¿verdad? Usted tiene una de sus llaves y resulta ser de que usted las deja perdidas, y creo que a todos nos ha pasado, porque resulta ser que cuando más necesitamos las llaves para poder salir rápido, resulta ser que ese día las perdimos, no sabemos ni en dónde. O está como aquel amigo, ¿verdad? Que decía: mira, ¿dónde está mi lapicero? ¿Dónde está mi lapicero? Y que si resultaba que la tenía en la mano. Hay gente que se pone así: ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Que si resulta ser que está hablando por medio del celular preguntándole a otra gente, ¿va? Y lo tiene en la mano. Resulta ser que a veces, digamos que usted viene y usted pierde sus llaves en algún lugar y no las encuentra. De repente, si no le urge, va a decir usted: las dejo ahí y conforme el tiempo las voy a encontrar, ¿verdad? En un momento determinado. Ahora, si le urgen, yo le aseguro que usted va a mover la cama, va a mover el sofá, va a mover en cualquier lado donde crea que la haya dejado, va a mover para poder encontrar esas llaves. Entonces, es decir, usted va a hacer un acto de buscar, porque anhela, porque tiene una necesidad de poder encontrar esas llaves, porque si no, no puede salir de su casa. La sabiduría de parte del Señor es exactamente lo mismo. Tenemos que buscarla con nuestro corazón. Claro
y ahorita vamos a explicar cómo se puede buscar o cómo se busca la sabiduría del Señor, cómo se busca la sabiduría del Padre. Tenemos que buscarla para poder encontrarla. Ahora, el entendimiento es totalmente diferente. Dice que se adquiere. Dice el significado de adquirir: conseguir o llegar a tener una cosa con esfuerzo. Es decir, cuando tú te propones alcanzar algo, por ejemplo, para los jóvenes que acaban de terminar ahorita, que acaban de terminar sus clases, ¿verdad? Los jóvenes que acaban de terminar sus clases, yo les aseguro que se han de haber esforzado a más no poder para poder sacar sus clases, y primero Dios lo hayan hecho, ¿verdad? O tú, padre de familia, quieres esforzarte para poder, no sé, enganchar una casa o poder, no sé, darle un buen presente a tus hijos o a tu esposa, poder compartir. Nos esforzamos para poder hacerlo, pero ahorita precisamente en el tema de entendimiento nos esforzamos para poder adquirir conocimientos. Si por ejemplo tú trabajas en el área de redes sociales, por ejemplo, tú te esfuerzas por llenarte de conocimientos, saber cuáles son las tendencias, qué tienes que aplicar, hasta qué colores, en qué horarios publicar. O sea, se entiende, se trata de adquirir. Conforme el tiempo vamos adquiriendo conocimiento, entendimiento. Ahora quiero que veamos la palabra en este pasaje como tal, sabiduría. Es la palabra hebrea 24:51. 24:51. Que se escribe C-H-O-K-M-A-H. Shokmah, creo que sería. Significa sabiduría. Y vamos a leer un texto que estoy seguro que todos hemos leído alguna vez, que es Proverbios 1:7. Leámoslo aquí y después lo leo en esta versión. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En la versión de Sabla hoy dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quiero hacer énfasis precisamente en el inicio. En esta versión, la Dios habla hoy. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo estoy seguro que este texto es de aquellos de cajón, ¿verdad? Como Juan 3:16, no lo sabemos de memoria. Y hasta los ovejitas con unción se lo sabían, ¿verdad? Cuando todavía estaban los servicios, pasaban al frente y decían 3, 4 textos bíblicos con las citas bíblicas. Y nos hemos vuelto muy buenos para poder aprender los textos. Nos hemos vuelto muy buenos para saber una cita bíblica. Sí, es que la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que es uno de cajón, ¿verdad? Filipenses 4:13, Josué 1:9, no lo sabemos de cajón. Y estoy seguro que este también. Pero quisiera que analizáramos realmente el texto y poder entender lo que el Señor trata de decirnos, o el Señor nos quiere decir por medio del texto bíblico. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, si queremos empezar a anhelar sabiduría, hay un texto también, lo vamos a leer, que quien esté falto de sabiduría lo pida, pero dice la palabra: el principio, el inicio, el poder empezar a tener sabiduría es temerle al Señor. Y muchos le decimos, sí pues, amén, gloria a Dios. Pero la pregunta sería: ¿sabemos y entendemos realmente qué es el temor del Señor? ¿O cuál es el temor del Señor en nuestra vida? Porque muchos creemos que temerle al Señor solamente es encender, en este caso, ¿verdad?, nuestro dispositivo móvil, ya sea tu tablet o tu celular o tu computadora o tu televisor, para poder ver los servicios en línea, para poder ver el lunes, miércoles, y creemos que ahí ya tememos al Señor. O de repente creemos que solo venimos y temer al Señor es venir y de repente ofrendar, que es parte de también, pero creemos que solamente ya estuvo, ya temí al Señor. La pregunta es: ¿será que tenemos claro realmente cuál es el principio de temor al Señor? Porque muchos lo malinterpretan, ¿verdad? Miren, hace muchos años había el Evangelio. Bueno, el Señor siempre respaldó su obra, pero yo recuerdo que todavía en algún momento escuché a algún predicador que decía: bueno, si no te conviertes te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y realmente es una verdad. O sea, si lo vemos fríamente, es una realidad. Pero decía, si no te conviertes, al final de cuentas, el Señor usó grandemente a esos siervos, pero en aquel entonces, de repente mucha gente aceptó por miedo a que se iba a morir. De repente, como decía, contaban muchas veces de que después del terremoto se llenaron las iglesias, ¿verdad?
saturadas las iglesias porque toda la gente tenía temor que hubiera otro terremoto y y arrasara con medio mundo, así como pasó en el 76, si no estoy mal. Entonces mucha gente se ha convertido, mucha gente se convirtió más por miedo, ¿verdad? Porque no hay miedo que temor. Se ha convertido más por miedo a no alcanzar algo, que no se ha convertido miedo a perderlo todo. Porque si no me voy a ir con Dios. Y de repente en el camino Dios hizo misericordia y realmente tocó su corazón y hoy tal vez están sirviendo con todo su corazón o están buscándolo. Pero la palabra de Dios es bien clara, dice, el temor es el principio. Y quiero que lo tengas bien en claro y lo puedas analizar juntamente conmigo, que el inicio de la sabiduría es temerle al Señor. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué hago para poder temer al Señor como el Señor manda? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que realmente sería demasiado poderlo platicar en esta noche, pero voy a, con la ayuda del Señor, poder trasladar alguna de ellas. Lo vamos a leer en Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice la palabra: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mira, yo quiero que tú empieces a identificar, mejor explicado de cómo está la palabra, creo que no se puede, ¿verdad? Lo único de repente ejemplificarlo, pero realmente mejor explicado no se puede ese texto, porque el temor del Señor es aborrecer el mal. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué tipo de mal, verdad? Pero nosotros de por sí cuando nacemos, los seres humanos tenemos una conciencia, ¿verdad? De repente de niño tú no sabes que pegarle a alguien es malo y de repente ves a los niñitos pegándole a la gente, pero ya de unos 10, 15 años que venga y que le estés pegando a alguien, tú ya sabes que está mal hecho. De repente a un niño le gusta su juguete, ¿verdad? Llega a la casa de su amiguito y mira un juguete y le gustó y se lo metió en la bolsa, y cuando siente ya está jugando al otro día con los juguetes del amigo, porque no saben, ¿verdad? Solamente le gustó. Pero si eres un niño de 15 años, ¿verdad?, de 20 años, y cómo me gustó, fíjese, ahí ya no se puede, ¿verdad? Porque ahí ya no tenemos, ya tenemos conciencia de lo que está pasando. Es decir, a estas alturas de la vida, antes se decía, por ejemplo, que los jóvenes o los niños a partir de los 8 o 9 años perdían la inocencia. Y cabalmente estaba viendo yo un documental, digamos, de qué aspectos han cambiado de hace mucho tiempo, para que hoy en día se pueda entender que el nivel de inocencia, poco a poco las redes, los videos, los dibujos animados, la televisión y todo, ha propiciado que los niños se despierten mucho más rápido, ¿verdad? De repente enfrente de usted, papá o mamá, no dice nada el niño, ¿verdad? No, puro santito. De repente se queda sentado, solo amén vive diciendo, pero ya sabe un montón de cosas, de repente hasta enseñarnos pueden. Porque ha evolucionado. Lo que te quiero entender es de que hoy en día sabemos que dice la palabra que el temor del Señor es aborrecer el mal, aborrecer aquello que no está parte. Ahora, eso es en el mundo natural. Ahora pensemos en el mundo espiritual. Cuando tratamos de tener una búsqueda con el Señor, el Espíritu Santo tarde que temprano te va a redarguir o nos va a redarguir en el momento determinado donde sepamos, cuando vemos que no estamos haciendo algo correcto. Tal vez no lo vas a entender, tal vez vas a decir, no sé por qué no me siento bien con esto, no sé por qué no me siento cómodo con esto, pero no está bien, porque el Espíritu te está redarguyendo. Después dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo. Mira, hermano, últimamente el Señor ha estado hablando bastante por medio de los temas respecto a la humildad, que es el antónimo al orgullo, ¿verdad? La vanagloria como tal. Pero el Señor dice que aborrece el orgullo. Podemos ver muchos textos bíblicos donde muchas personas se engrandecieron y fueron derrotadas. El texto bíblico aquel tan lindo, ¿verdad?, que dice que antes de la caída está la altivez. Yo espero, hermano, que usted no quiera la caída, pero si usted ya identificó en su vida que usted tiene un aspecto de orgullo o de vanagloria, pídale al Señor juntamente conmigo y digámosle: Señor, ayúdame a botar el orgullo. Claro, que lo que es bien importante entender, de que cuando pedimos que nuestro orgullo sea quitado, el Señor nos va a dar la oportunidad de poder ser humildes. Y la oportunidad de ser humilde la encontramos por medio de la humillación.
Es decir, si pedimos al Señor, y se escucha algo pesado, ¿verdad? Pero si le pedimos al Señor que nos ayude a ser humildes, le estamos pidiendo al Señor, ayúdame a quitar mi orgullo y dame un proceso para poder ser humilde. Así que, digámosle, Señor Padre, sin proceso, ayúdame a entender la humildad. Ayúdame, porque hay gente que de repente se sienta y si puedes, un platito de frijoles se lo come bien, un lugar se lo come bien, pero que alguien venga y lo corrija. Ahí se despierta aquella persona, y eso es parte del temor del Señor. Es decir, si queremos adquirir sabiduría, tenemos que aborrecer el mal, tenemos que quitar todo orgullo de nuestro corazón, tenemos que evitar quitar todo orgullo, toda vanagloria, hermano, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a la misericordia del Señor. Te ha predicado tantas veces, ¿verdad? Pero vale la pena volverlo a mencionar. De repente, si Dios te permitió poder alcanzar un vehículo, por ejemplo, una casa, tus propios hijos, cualquier cosa que puedas tener, son gracias a la misericordia y a la gracia del Señor, que Él vio a bien permitirnos administrar parte de sus cosas. Porque todo, dice la palabra, que el mundo y la tierra y todo lo que habita en Él, todo lo que habita en la tierra es del Señor. Nosotros también, ¿verdad? Solamente somos unos administradores. Entonces, el Señor aborrece el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Hay otra versión. No, perdón, sí, es esta. Entonces, parte del principio de la sabiduría es el temor del Señor, y uno de los puntos para poder temerle al Señor, o cómo demostramos el temor, es aborrecer todo esto, es no compaginar, que a nuestra alma, que nuestra mente no compagine con estar bien con el mal, con agarrarnos del orgullo y la soberbia, la arrogancia y una boca perversa. Muchas veces hay muchos cristianos que de repente se enojan mucho, no digamos cuando están viendo un partido de fútbol, ¿verdad? De repente les gusta mucho un equipo y cuando mira que le echan un gol, de repente saben ni qué cosas dicen, ¿verdad? Un serpiente le salen de la boca, venga a pegar al televisor. Ahí se nota realmente que tenemos en nuestro corazón. Así que yo te motivo, el principio de la sabiduría es aborrecer cada una de estas cosas. No digamos, por ejemplo, que tú eres de un equipo contrario y tu amigo es de un equipo contrario, empiezan a atacarse ahora, casi que juntarse para ver partidos. Muy difícil, ¿verdad? Pero de repente en un chat te dicen, no, sí, que yo no, que yo sí, entonces ahí de repente no somos muy cristianos. Lo que quiero darte a entender, amado hermano, es que la sabiduría no solamente se centra, claro, en aceptar al Señor en nuestro corazón, en pedirle que habite en nuestro corazón, pero también la vamos hallando poco a poco, quitando y despojando de nuestra vida el orgullo, quitando y despojando de nuestra vida la vanagloria, quitando y despojando de nuestra vida el mal caminar y la boca perversa. Es decir, si nosotros aún tenemos boca perversa, si hermano o hermana de vez en cuando te enojas y se te sale una serpiente, ¿verdad? De repente no estamos buscando mucho la sabiduría del Señor, porque estamos despreciando el temor. Entonces, si tú de repente te dicen, mira, fíjate de que lo que hiciste no está muy bien vos, y te llaman la atención y dicen, no, ¿cómo puede ser que es posible? En lugar de tener una actitud humilde, muy seguramente, amado hermano, no estamos siguiendo el principio de sabiduría. Te quiero dar a entender de que la sabiduría está directamente proporcional a poder quitar de nuestra vida cada uno de estos aspectos. Así que analízalo ahí donde estás, junto con tu familia. Piensa, de repente, no se vale, amada hermana, que le diga a su esposo, ya viste, es que sos orgulloso. O hermano le diga, ya viste, yo te digo, porque de repente ahí termina una pelea, pero lo que vamos es de que puedas analizar qué aspectos. Claro que esos son algunos, podemos hablar de muchísimo más del temor del Señor, pero eso es lo que estamos hablando. Hay demasiada búsqueda de su palabra, la oración, pero quiero avanzar en lo que tengo por acá. Y la pregunta sería, ¿cómo recibimos sabiduría? ¿Cómo le pedimos al Señor que nos permita recibir sabiduría? Y sabemos que el Señor, como en todas las cosas, es quien imparte la sabiduría. Parece lógico, ¿verdad? Parece algo tan lógico decir que el Señor lo entrega, sí, pero muchas veces, aunque lo sepamos, aunque lo entendamos, aunque lo leamos, aunque sepamos todas las cosas, leamos, iba a decir yo, mire, hermano, por lo menos le saqué la risa, ¿eh? Hasta mis hermanos de aquí, creo yo. Aunque lo leamos, tenga misericordia de mí. Aunque lo leamos, muchas veces sabemos que así se adquiere, pero no la estamos buscando. La pregunta es, ¿cuántas horas invertimos en nuestro diario vivir en un trabajo secular?
Si tienes tu propia empresa, ¿cuánto tiempo ocupas para poder alcanzar los resultados que quieres? ¿Cuánto tiempo ocupas para poder alcanzar un bienestar económico? Pero estamos dejando a un lado el hallar, el buscar la sabiduría. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le inviertes? ¿Cuánto tiempo yo le invierto? Y creo que ahí es donde nos empezamos a confrontar. Y de eso se trata, porque por eso es tan preciosa la palabra, ¿verdad? Porque la palabra discierne los corazones y los discierne porque los discierne. Entonces, ¿cuánto tiempo tú y yo le ocupamos al Señor durante un día para mostrar al Señor, quiero buscarte para hallar sabiduría? Quiero quitar todos estos principios incorrectos de mi vida para poder empezar el camino para encontrar la sabiduría del Señor. Es que es muy fácil, ¿verdad? Todos queremos llegar a un lugar que, mire, este cheque es suyo, mire, está firmado, tantos ceros, no sé qué, mire, ahí está. Ahí estamos, gracias hoy. Mañana, otra vez otro cheque, mire. A todos nos gusta el día de pago. El día de pago es bonito, ¿verdad? Pero los 29 días antes, o los 15 días, o 14 días antes, a la no muy queremos. ¿Por qué? Porque todos estamos tan acostumbrados a poder alcanzar las cosas tan fácilmente que cuando nos toca esforzarnos, la pensamos dos veces. Pero la sabiduría es un proceso de búsqueda constante, de despojarnos constantemente de cosas incorrectas, de despojarnos de cosas que al Señor no le agradan y saber que todo proviene del Señor. Saber que la sabiduría la imparte el Señor. La sabiduría, por mucho que estudies, por mucho que seas docto en algo, no vamos a encontrar la sabiduría que es totalmente diferente al entendimiento, como lo acabamos de leer. No la vamos a encontrar si no nos sujetamos al Señor. Proverbios 2:6. Amén. Dice, porque el Señor da sabiduría y su boca, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira, entonces nos podríamos poner a pensar, del Señor, de su boca viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Ahora, la pregunta sería, aquellas personas que son muy inteligentes, que han alcanzado algo, pero que no creen en el Señor. Es que el Señor nos dotó desde un inicio. Mire, hay cosas, ¿verdad?, tan increíbles, que hay mucha gente que dice que el ser humano no utiliza el 100% de su capacidad mental como tal. Hay otras personas que dicen que sí encuentra que tiene más del 100% de su capacidad natural como tal. Lo que te quiero dar a entender es que sin importar lo que sea, el Señor nos puede dotar. El Señor nos puede dotar de toda capacidad, de todo entendimiento, para saber que Él es quien nos trae a nosotros el entendimiento y la sabiduría. El entendimiento y el conocimiento humano te va a servir terrenalmente, pero la sabiduría nos va a hacer entender que todo esto va a pasar, que tenemos que buscar primeramente al Señor. ¿Y de quién viene? De nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a leer Éxodo 1:3. Éxodo 1:3. Éxodo 1:3. Dice la palabra. Es Éxodo. Ay, Dios santo. Éxodo 1:1. Veamos. A ver si no me confundí en la cita. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia. Siguiente. Rubén, Simeón, Leví, Judá. No, sigamos 3. No, pongamos 3:1, por favor. Éxodo 3:1. No, déme un segundito más, hermano. Disculpe, aquí vamos a ver. Tengo que tener sabiduría para poner los textos. Siempre pasa más de algo en la transcripción siempre se pasa algún texto, pero ahorita lo encontramos brevemente. Treinta y uno.
Éxodo 31, 1. Correcto. Y el Señor habló a Moisés diciendo, siguiente, vamos a, si se pueden poner varios, porque es hasta el 5, o los que quepan, sería bueno. Mira, he llamado por nombre a Jezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. 5. Y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y en fin, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Regresemos al versículo 3. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Es decir, confirmamos lo que acabamos de decir, ¿verdad? El Señor provee la sabiduría y también provee la inteligencia en conocimiento en toda clase de arte. Así que si tú practicas un arte o tienes una profesión como tal, una profesión de cualquier índole, pídele al Señor que Él te dé sabiduría. Hay muchos jóvenes, yo tenía un amigo, recuerdo en la universidad, donde él era cristiano, juntamente, estábamos juntos, perdón, en la clase, en varias clases porque no podíamos estar en todas, pero resulta ser, él decía que él estudiaba un poco y que le pedía al Señor que lo llenara de sabiduría para poder responder las preguntas y estar bien. Y puede creer que si perdía todavía decía, a Dios, pero ¿por qué no me diste sabiduría para entender? Es que una cosa es pedirle al Señor sabiduría, que Él nos docte y que nos dé inteligencia para aprender. Lo que les decía, el conocimiento se aprende, ¿verdad? Tú joven no puedes pretender ir a un examen y decir, si pues no estudié nada y solamente Dios ayúdame y saber qué tal y tal la integral y que la física y ya es tú. No, hombre, eso no puede ser. Vamos a aprender, vamos a adquirir, decía el texto al inicio, vamos a adquirir con esfuerzo, capacitarnos, pero el Señor nos capacita primeramente de un entendimiento natural y poco a poco lo vamos practicando con esfuerzo. Pero la sabiduría la vamos buscando poco a poco, ¿verdad? Hallándola tal vez de una forma casual o despojándonos de una forma, una sabiduría de forma más allá de lo natural. Y aquí dice literalmente, ¿verdad? Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Es decir, que en todos los aspectos el Señor los complementa para podernos dotar. Amén. Ahora sí, vamos a pasar como tal, a qué tipos de sabiduría existen. Tenemos que saber que existen varios tipos de sabiduría. Ahorita los vamos a ver. Debemos de anhelar con todo nuestro corazón que el Señor nos pueda llenar de toda clase de sabiduría. Santiago 3, 13 al 17. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Nuevamente, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aunque dice, ¿quién es sabio? ¿Quién ha adquirido conocimiento? Entonces, que muestre su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y aquí empieza a golpear lo que ya dijimos, ¿verdad? Una persona sabia, una persona que ha adquirido cierta sabiduría de parte del Señor para poder tomar una decisión, para poder buscar al Señor de alguna forma, para poder llevar a su familia, tener su familia en su gestión, padre de familia, para poder administrar bien su casa, para poder ser aquella mujer, como dice, idónea, que apoya a su esposo, que están ahí para apoyarse. Primero, que muestre su buena conducta en obras de mansedumbre. Al amor, hermano, mire, y aquí es donde se empieza a contradecir las cosas, ¿verdad? Porque existe algo en el ser humano tan peculiar, pero tan peculiar, que cuando somos buenos para hacer algo, nos sentimos los papás de los pollitos, ¿verdad? Literalmente, disculpe la expresión. O sea, cuando de repente todos en tu casa no saben hacer algo, y ya no que llegue él, porque él es el que sabe, si puedes llegas tú, eso no sea serio fácil. Y nos empezamos a sentir engreídos. Pero la palabra de Dios es bien clara y dice que el temor del Señor, lo leímos, es quitar todo orgullo, y aquí lo confirma en Santiago.
Lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, que aquí tiene otro significado, otro número griego, la palabra sabio, lo vamos a ver. Pero dice que lo muestre sus obras en mansedumbre. Hermano, si queremos ser sabios, pero orgullosos, es imposible. Ejemplo más claro o ejemplo más enfático no podemos tener como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la persona más sabia sobre la tierra, amado hermano, no le tienen nada que acusar, digamos. En aquel entonces le acusaron de todo, pero después no tenemos nada que acusarle. Es más, no pagó sus impuestos. Ah, bueno, sacó un pescado, le pidió que sacaran un pescado. Bueno, aquí están las monedas, paguen nuestros impuestos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se quedó con absolutamente nada. Fue humilde, se sujetó a las autoridades terrenales, se sujetó a lo que les decían, teniendo la sabiduría completa para hacer y quitar y poner como él quisiera. Él se sujetó. ¿Por qué? Porque en su corazón, él era sabio como tal, y en su corazón había mansedumbre. Es más, ustedes lo han leído juntamente con nosotros muchas veces. Dice la palabra en Isaías 53 que fue llevado como cordero, enmudeció, fue llevado al matadero y él enmudeció. Es más, ustedes saben que dice la palabra: Señor, si te es posible, aparta de mí esta copa. Dice horas antes de su crucifixión, pero después dice algo importante, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Está mostrando actitudes de mansedumbre, de humildad. La sabiduría está directamente proporcional o está ligada íntimamente, totalmente, con la humildad. No podemos anhelar sabiduría si tenemos vanagloria o somos orgullosos en nuestro corazón. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así temáis contra la verdad. 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Siguiente. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Siguiente. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y vamos a desligar estos textos en varios tipos. En el tipo de sabiduría divina, como dice la palabra, y el tipo de sabiduría natural, terrenal y diabólica. Este texto, la palabra al inicio del versículo 13 habla acerca de la sabiduría. Este es otro tipo, otra traducción, porque ustedes saben que se escribió en griego. Es el griego 53, que se escribe H-A-G-N-O-S. H-A-G-N-O-S, que su significado es pura, castas, libre de contaminación ceremonial, santo y sagrado. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? El significado de ese precepto de sabiduría es casta, pura y libre de contaminación ceremonial. Mire qué impresionante eso. Cómo la sabiduría tiene ese significado, libre de toda contaminación dentro de una ceremonia. Es todo aquello, la contaminación es todo aquello ajeno a Dios, que el hombre ha instituido como una ceremonia para vanagloriarse. Miren, hoy en día nosotros no somos quien para juzgar a varias personas, pero sí podemos exteriorizarlo para no caer en algunos aspectos. Hoy en día muchas veces se está vanagloriando más a la persona quien expone un tema, a lo bonito que lo hace. De repente quien toca muy bien, quien ministra muy bien, y incluso ha sucedido, ¿verdad? Resulta ser de que muchos tal vez de repente sabían que nos tocaba predicar a un servidor o cualquier otro y dicen: este hermano de repente mejor me voy antes, ¿verdad? O este hermano a predicar mejor no estoy. Y de repente no se asomaban porque creían de repente así, pues, porque no, nada que ver. Y resulta ser que el Señor quiere trasladar una palabra para tu vida. Es más, sin importar el vaso que el Señor esté usando, el Señor tiene, la palabra nunca va a regresar vacía a tu corazón, amado hermana, amado hermano. Nunca va a regresar vacío a nuestro corazón, sin importar. Hay en otros lugares, ¿verdad? No acá, en otros lugares donde de repente se alaba mucho a una persona en especial
Y hemos dejado de pensar que la única gloria es para el Señor. Y de repente se dice, sí, Señor, la gloria es tuya. Sí, Señor, todo te pertenece, toda la gloria. Pero muchas veces nos estamos tomando como tal. Porque de repente muchas veces atribuimos gloria o reconocimiento. Claro, es bueno tener un reconocimiento, por supuesto, porque hay siervos con trayectoria de muchos años y mi respeto, ¿verdad? Aquellos, como dicen, se quita uno el sombrero. Pero realmente toda gloria merece al Señor. No podemos entrar en una libre contaminación ceremonial como tal. No podemos contaminar aquello que el Señor hizo puro. No podemos contaminar aquello que el Señor hizo. Mire, hermano, ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Que está todo cerrado o parcialmente cerrado, porque había muchas iglesias que incluso ponían su arbolito dentro del altar, ¿verdad? De repente muchos podrán juzgarnos de legalistas, lo que fuera, pero la palabra de Dios es bien clara y se ha estudiado y se ha explicado por qué no, por qué sí, usted lo sabe. Pero esa es una parte de una contaminación como tal. Podemos hablar de muchas cosas más, ¿verdad? Que no quisiera entrar porque son más temas más doctrinales que el pastor los pastores lo enseñan, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se ha contaminado parte de una ceremonia, entonces eso disminuye la sabiduría del Señor, eso no concuerda con la sabiduría del Señor. Vamos a ver, sin la pureza, que es la santidad, no podremos obtener los atributos pacifistas, amables, condescendientes y misericordiosos. Entonces, punto número 1, tenemos la sabiduría divina. Pues vamos a leer cabalmente ahí, versículo 17. Dice la palabra: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Mire, como les decía a un inicio, realmente estos textos hay poco que explicar, ¿verdad, amado hermano? Hay muy poco que explicar, porque es fácil decir que entender que el texto dice la sabiduría de lo alto primeramente es pura, es decir, que se recibe en santidad, que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del Señor se recibe cuando una persona busca la santidad. Hermano, entonces todos estos puntos van armando un casillito para poder alcanzar sabiduría de parte del Señor, porque es bien claro de saber que primero es pura, es pacífica, es decir, tu sabiduría no va a ser para contender. No vas a venir a decir, si pues yo soy más sabio. No, hombre, ¿dónde sabes? No, yo sí sé, ¿verdad? Y de repente nos llenamos no solo de soberbia, sino que ya no somos pacíficos, sino que somos somos peleoneros, ¿verdad? Se me fue la palabra. Somos peleoneros y no queremos expresar, no queremos escuchar la opinión de las otras personas. Es amable, es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Hermano, muy poco que explicar, ¿verdad? Pero fácilmente, rápidamente nos damos cuenta, la palabra de Dios, usted se recuerda que dice que por nuestros frutos los van a conocer. Por nuestros frutos vamos a conocer si realmente estamos en pos del principio de la sabiduría. Claro, yo te podría decir, hermano, de un día a otro, como decía un hermano, ¿verdad? No, yo no quiero ir a la iglesia porque yo todavía no he dejado de odiar a aquel mi pariente que me hizo un daño. Yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejarme de sentarme en un lugar y tomarme unas bebidas alcohólicas. Es que no puedo. Es que, hermano, es que esto es un proceso. No dejes de pensar que es un proceso, que vas a empezar poco a poco a mudar aquellas actitudes incorrectas, que vamos a despojarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, que vamos a ir poco a poco identificando, si pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Es un proceso. Claro que tampoco el proceso de ser orgulloso no pasa 30 años, ¿verdad? 40, así pues pasó mi vida y nunca me lo quité. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Tampoco es así, pero si es un proceso de poco a poco, como dice el apóstol Pablo, es de resistencia, ¿verdad? Es de terminar esta carrera. Entonces, los frutos los podemos conocer sin vacilación y sin hipocresía. Versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de predicar respecto a esto, que tocó el Señor mi corazón grandemente. Pero en resumen es, pongamos otra versión, por favor, tal vez la NBI, para poder explicarlo mejor. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Es decir, si tú eres sabio, entiendes que no puedes tener justicia por tus manos. Sabes que primero tienes que ser pacífico, tienes que tener paz y sembrar
y sembrar justicia, perdón. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz, sembrar paz. Y cuando tú siembras paz, obtienes justicia. Pero si estás sembrando enojo, estás sembrando venganza, estás sembrando despecho, estás sembrando, no vas a obtener justicia. Vas a obtener otro tipo de cosas que no son del Señor. Entonces, estas son la sabiduría. ¿Qué atributos tenemos que tener para tener sabiduría de lo alto? Sabiduría de nuestro Padre, que al final es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque ¿para qué nos sirve tener sabiduría terrenal? Que tarde que temprano se va a desaparecer. Mire, muy bueno fueron los inventores, muy bueno fue Einstein, muy bueno fue Thomas Alva Edison, muy bueno fue Nikola Tesla, muy bueno fueron cada uno de los que usted puede mencionar o poder ver, yo qué sé, hay un montón de inventores, ¿verdad? Pero muy buenos pueden ser, pero hoy en día no existen más. Usted puede de repente ir, es que mira, aquí está enterrado, o mire, o de muchos no saben ni dónde están, pero hasta ahí llegó. Ahora, la sabiduría trasciende, porque nuestra vida vamos a adquirir sabiduría, despojarnos de aquello que no le agrada al Señor, va a trascender en nuestra vida a tal punto que nos va a llevar una eternidad, porque vamos a entender por medio de la sabiduría del Señor que es 1000 veces mejor habitar, dice la palabra, juntos en armonía. Ahorita no podemos, pero virtualmente sí. Es mejor estar un día en sus atrios, decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Vamos a entender que es mejor adorarle al Señor que ir en pos de cosas del mundo. Vamos a llegar a entender que es mejor aprender a ser humildes que a enorgullecernos por algo físico o algo material que podamos tener, porque lo material no nos va a llevar a nada, a una satisfacción humana, así pues, y va a terminar. Sin embargo, lo demás nos va a llevar a una eternidad con nuestro Señor. Entonces, ya vimos algunos aspectos acerca de la sabiduría divina. Ahora vamos a leer los versículos anteriores para ver qué aspectos nos llevan a tener sabiduría terrenal, natural y diabólica. Santiago 3:14. Vamos a rezar un par de versículos. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir. ¿Sí? Pongámoslo en la otra versión, en las Américas, por favor. Amén. Dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así temáis contra la verdad. 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es la terrenal, natural y diabólica. 16. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Regresemos al 14, por favor. Y la palabra de Dios hace énfasis rotundo en que hay una sabiduría divina, y hay una sabiduría, lo acabamos de leer ya 2 o 3 veces, terrenal, natural y hasta ahí diabólica. Mire que el Señor reprenda al enemigo, pero sí tiene cierto conocimiento, tiene sabiduría, hay sabiduría diabólica. El Señor reprenda al enemigo y que tú puedas cancelar ese tipo de sabiduría en tu mente, en tu corazón. Pero fíjate que hace algún tiempo, yo recuerdo estaba viendo un documental y veía cómo de los animales de África y todo esto, cómo interactúan o cómo cazan entre ellos. Miren, y hay una cuestión que a mí me impresionó totalmente. Había un ciervo, pero no un ciervo, un predicador, ¿verdad? Sino que un animalito que estaba comiendo. Y resulta ser que hay una jauría de hienas que lo miran a la distancia, ya serán unos 200 metros. Lo miran y dijeron, sí, pues ya tenemos nuestra cena de la noche. De plano, ¿verdad? No va a haber cena en la mañana. Tenemos nuestra cena. Entonces, pueden creer ustedes que pareciera como que se hubieran organizado. Se fueron poniendo una hiena de un lado, otra de otro lado, entre los arbustos, ¿verdad? No lo veía, pero la toma estaba aérea. Entonces, a los 5 metros, otro animal, y así se fueron poniendo. Fueron como 5 o 6 pares, 5 o 6 pares de animales que se pusieron rodeando al ciervo. Y pueden creer, pareciera como fueran orquestados, como fueran robots. Resulta ser que cuando salen a su encuentro los primeros 2 hienas a quererlo atacar, lógicamente el ciervo lo primero que iba a hacer era huir, ¿verdad? Para el lado contrario. Y resulta ser que cuando quiso huir, salieron las otras 2.
Siguió corriendo y salían otras dos, a tal punto, amado hermano, que llegaron a rodearlo. A rodearlo en un modo de casa donde no tuvo escapatoria. Y lamentablemente, y sí fue la cena, ¿verdad? Y bien comido de plano. Entonces, yo me puse a pensar, a la Señor, ¿cómo es posible que siendo animales tienen ese tipo de estrategia? ¿Cómo es posible que puedan llegar a tener ese tipo de, para poder cazar? Si antes, dice, en el huerto no se cazaba, no había muerte, ¿verdad? Pero entró una naturaleza, una sabiduría diabólica o de mal entendimiento para poder hacer ese tipo de cosas. Porque cazan, se ponen de acuerdo de cómo poder hacer, pareciera que se pusieran hasta de acuerdo para poder cazar o hasta hablar, ¿verdad? Para hacerlo. Pero tiene una estrategia para poder elaborar, porque entró el pecado, ustedes lo saben. Entró el pecado y eso vino a aniquilar absolutamente todo. Entonces, es un tipo de sabiduría ajena a la natural, a la del Señor. Te decía que el Señor reprenda al enemigo, pero tiene cierta sabiduría. Y lo más lamentable sería que estemos nosotros indirectamente, porque no digo que sea directamente, porque ahí sí alarán, sí necesitamos una administración y una liberación, pero indirectamente estamos siendo ministrados por tipos de sabiduría natural, terrenal o hasta diabólica. Estamos siendo ministrados. Tus hijos, amado hermano, ten mucho cuidado, porque tal vez están siendo ministrados por otro tipo de sabiduría que no es la sabiduría del Señor. Y fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Si tenéis celos, ¿qué dice? Amargos y ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes y así temáis contra la verdad. Entonces, algunos de los atributos de la sabiduría terrenal, natural y hasta diabólica es tener celos amargos. Mire, por eso es tan importante en los matrimonios. Es tan importante el tema de los celos, ¿verdad? Porque los celos se convierten en unas bestias terribles, 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 que de repente no se está haciendo absolutamente nada y se vuelve una situación tan complicada que empieza la pareja a pensar, no, este o ella me está engañando, voy a agarrar su teléfono, lo voy a escuchar. Muchos, lo voy a poner el WhatsApp en la computadora para ver qué le dice, ¿verdad? Lo voy a ver, le voy a poner GPS. Cuando siente ya tiene armado todo. Una sabiduría que no es la del Señor, es una sabiduría natural donde quiere ver dónde cae el otro y de repente el otro nada que ver, ¿verdad? O ella nada que ver. Ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes. Ambición personal, más que entendido, ¿verdad? En nuestro corazón, no seáis arrogantes. Nuevamente, el tema de la humildad, el tema de la arrogancia. Hermano, la arrogancia y la vanagloria no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar absolutamente nada. Claro, es un proceso. A todos nos cuesta, creo que absolutamente a todos nos cuesta ser humildes, de repente aceptar un error, decir sí, tienen razón, recibo la corrección. Pero hermano, cuando tú aceptas o yo acepto un error, una corrección, estamos dispuestos a aceptar que nos están hablando para corregirnos y no ser vanagloriosos. Ahí estamos dando un paso hacia la sabiduría divina. Si no lo aceptamos, estamos dando un paso hacia la sabiduría terrenal, natural y hasta diabólica. Y así mintáis contra la verdad. Imagínense, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Siguiente, 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Ahí podríamos explicar bastante más, pero no me daría tiempo. Entonces, la sabiduría terrenal alaba al hombre. Como le repito, la sabiduría terrenal alaba al hombre. La sabiduría celestial o divina alaba a nuestro Señor. Ahora vamos a ver algunos atributos de sabiduría para algunos atributos de sabiduría. Proverbios 4, 5 al 6. Amén. Proverbios 4, 5 al 6. Dice la palabra: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. 6. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Entonces, la sabiduría hay que protegerla, hay que buscarla. Entonces, uno de los atributos es que nos va a proteger, pero hay que retenerla. Porque, miren, hay varios ejemplos en la Biblia, pero hay un ejemplo pero exacto y que se acopla exactamente a esta situación.
Salomón, ustedes saben que el hijo de David quedó en el reinado y al momento cuando el Señor le pregunta, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Pídame lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Dice la palabra que dijo, Señor, yo te pido sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Ustedes lo saben. Y el Señor dice que se sintió tan bien de la expresión de Salomón, se sintió tan bien que haya pedido sabiduría y no que haya pedido riquezas, no que haya pedido gloria, no que haya pedido cualquier cosa. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar sabiduría para guiar a mi pueblo y además de eso te voy a añadir todas estas cosas. Y le añadió, usted sabe, amado hermano, todas las cosas, riquezas, poder, sabiduría. E incluso vería gente de lugares lejanos a pedirle un consejo y le ofrecía ofrendas y daba, ustedes saben. Y uno podría pensar que la sabiduría de Salomón pudo haber persistido durante todo su existir, ¿verdad? Toda su vida, y que pueda ser recordado como alguien que toda su vida mantuvo la constante de sabiduría en su mente. Pero dice la palabra al final de la vida de Salomón que lamentablemente las mujeres desviaron su corazón y terminó después donde hizo templos o terminó de edificar y continuó la obra que su padre David había hecho para honrar al Señor, al Señor, a nuestro Dios por medio de un templo. Después de haber hecho un templo, haber administrado el templo, dice la palabra que se fue en pos de los dioses ajenos, de Baal, de Acera. Es decir, que el hombre más sabio en aquel entonces, después de Jesús, el hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús, desvió su corazón y se fue en pos de dioses paganos. Es decir, que si no protegemos la sabiduría, si no la buscamos constantemente, que el Señor nos guarde, amado hermano, podemos llegar a perderla. Podemos como aquello, ¿verdad? Que se agarra un poquito de agua y la queremos retener entre nuestras manos, pero aunque querramos retenerla, no vamos a poder hacerlo porque se nos va a ir. Salomón es el ejemplo, ¿verdad? Un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre con posesiones, un hombre con otro tipo de entendimiento. Perdió su sabiduría, llegó a tener la sabiduría natural, la terrenal y tal vez hasta la diabólica, porque fue en pos de dioses paganos. Después de haber conocido al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al único Dios, dice la palabra que desvió su corazón. Las mujeres desviaron su corazón. Entonces, hermano, ten cuidado quién te está ministrando y qué te está ministrando. No te estoy diciendo entonces, hermano, tu esposa te está ministrando. No, por supuesto que no. Y te estoy diciendo, mira, hermano, que no te ministre, X o Y, sino que te estoy diciendo, hermano, ten cuidado, qué cosas permites que entran a tu corazón, porque puede ser que empecemos bien, pero terminemos muy mal. Puede ser que empecemos buscando la sabiduría, tratando de encontrarla, buscándola, hallándola, despojándonos de todo lo que ya hablamos, y de repente se nos escape entre nuestras manos. Hermano, esta búsqueda es constante, es de perseverancia, es de seguir adelante. Van a haber momentos difíciles, seguramente van a haber, y ya han habido, y seguramente seguirán habiendo. Eso no es nuevo para ti ni para mí, pero sabemos que al final esto es por convicción. Buscamos al Señor por convicción, no buscamos al Señor por lo que pueda haber, por los sucesos que nos puedan acontecer, por lo bueno que podamos tener, porque Dios nos dio un montón de plata, entonces nosotros lo amamos. Nosotros amamos al Señor y buscamos al Señor por quien es, no por lo que nos pueda retribuir a nuestra vida. Claro que en el camino el Señor es bueno y nos daría mucho más, pero podría ser. Otro punto, sigamos en el versículo 8. Proverbios 4:8. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. A la mire, qué lindo. Dice la palabra, estímala y ella te honrará. Entonces la sabiduría honrará tarde que temprano. El Señor no puede honrar a alguien o no puede levantar a alguien. El mismo texto lo dice, ¿verdad? La palabra en los evangelios, que el que busca al Señor en lo secreto, aquel que viene y entra a su morada secreta, se arrodilla delante del Señor y lo busca en secreto, el Señor lo va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque en lo secreto va a ser tratado. En lo secreto va a ser tratado su carácter. En lo secreto de repente ahí va a ser donde va a llorar y va a decir, Señor, ya no puedo más, Dios, ayúdame a seguir adelante. O de repente en tu secreto le vas a decir, Señor, perdóname, Señor, cometí este error. Y el Señor va a ministrar tu vida. Dios no puede honrarte en público si no aprendemos en el secreto. Es decir, si en la humillación personal no podemos aprender, menos vamos a ser exaltados. Igualmente es esto. Nos honrará
y nos ensalzará siempre y cuando la busquemos y la atesoremos en nuestro corazón. Entonces, la sabiduría es importante en nuestra vida. Y quiero ir concluyendo con un texto, el último. Antes de leerlo, quiero motivarte, amado hermano, durante esta hora prácticamente hemos estado hablando acerca de la sabiduría, que tú puedas entender y podamos juntos entender cuál es la verdadera sabiduría que conviene a nuestra vida. No es la natural ni la terrenal, mucho menos la diabólica. Que en tu casa no haya parte, no haya acceso a tipos de sabiduría que no enriquecen tu espíritu. Que en tu casa puedas aperturar, puedas abrir una puerta para que la sabiduría espiritual, la divina, llegue a tu mente, llegue a tu corazón, a tu alma y a los de los tuyos. Porque esa sabiduría nos llevará a una vida eterna con el Señor. Siempre y cuando quitemos de nuestra vida toda arrogancia, siempre quitemos de nuestra vida toda vanagloria, todo mal pensamiento, todas malas expresiones, y buscándola constantemente, porque tarde que temprano se puede ir, ¿verdad? Como agua entre nuestras manos. Job 28:12. Job 28:12. Y dice la palabra, vamos a leer varios versículos. Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? 13. No conoce el hombre su valor. El hombre no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, no está en mí. Aquí entendamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Prácticamente se está hablando dónde está la sabiduría, en dónde se puede encontrar la sabiduría. Y dice el abismo, que es otra cuestión que el pastor nos ha enseñado doctrinal, pero pregunta, no está aquí. El mar no está conmigo. No pertenece, dice el versículo anterior, ni se halla en la tierra de los vivientes. Es decir, amado hermano, aunque nos esforcemos humanamente, no la vamos a encontrar, porque va más allá de un conocimiento natural. Versículo siguiente, 15. Ni se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. 16. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni zafiro. 17. No la pueden igualar ni el oro, ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de puro oro. Siguiente. Coral y cristal, ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Hermano, y ahí quiero ir concluyendo y quiero trasladarte que anhelemos la sabiduría del Señor con todo nuestro corazón. Tal vez muchos, no sé, hemos llegado a pensar que la sabiduría es solamente adquirir conocimiento respecto a una arte o una ciencia, y no es precisamente eso. La sabiduría te va a hacer que en momentos de tribulación extrema, tal vez, vas a poder entender que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Y vas a dar gracias en el momento difícil. Vamos a dar gracias. Vamos a decirle, Señor, está difícil, ¿verdad? Pero no voy a dejarte de honrar, no voy a dejarte de seguir. La sabiduría nos va a enseñar que sin importar lo que pueda pasar en nuestra vida, amado hermano, nos debemos al Señor. Porque muchas veces creemos que si puedes, y estudiando mucho o adquiriendo mucha fuerza para hacer un arte, vamos a ser sabios. Y no es precisamente eso. La sabiduría te va a llegar a explicar que no importa si puedas hacer X o Y o puedas alcanzar cualquier cosa, nada de eso te va a llevar a una eternidad. Porque la sabiduría te va a enseñar, valga la redundancia y la explicación, pero te va a enseñar que el único camino, el único buen camino para vivir sobre esta faz de la tierra es agarrado de la mano del Señor. Que cualquier conocimiento humano, terrenal, no nos va a llevar a un conocimiento o una excelencia de nuestro Señor. Y la palabra de Dios es bien clara, más claro creo que no se puede. La adquisición de la sabiduría es mejor que las piedras. Y de repente tú te podrías poner a pensar juntamente conmigo, bueno, que si me ofrecen una cierta cantidad de dinero, de repente la pensamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien clara. Porque vamos a entender los principios del Señor, donde de repente dice, ¿sabes qué? Busca primeramente el reino del Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Y de repente lo que te estoy diciendo tú ya lo sabes.
Y no lo sabes de hoy, no lo sabes de ayer, de hace un mes, de hace un año. Lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Pero resulta ser que pasa el tiempo y no nos damos cuenta que lo hemos aprendido, mas no lo hemos practicado en nuestro corazón. Porque estamos afanados por llegar a un trabajo, porque estamos afanados por llegar a una meta, por cumplir lo que el jefe nos pide, por cumplir X o Y. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que tenemos que preocuparnos por alcanzar la sabiduría celestial, la sabiduría divina? ¿Cuándo vamos a decirle, está bien, voy a cumplir con esto, pero también voy a ir en pos y en búsqueda de la sabiduría que el Señor quiere para mi vida? ¿Cuándo vamos a entender que la sabiduría divina es la sabiduría que es trascendente en nuestra vida? Que vamos a entender que el Señor es primero, el Señor es segundo, el Señor es tercero en nuestra vida. No la terrenal, ¿verdad? Que nos incita a un consumismo, a afanarnos, a alcanzar algo. No, con eso no te digo de que no vamos a tener nada. Todo lo contrario. Te acabo de dar el ejemplo de Salomón. Tuvo una sabiduría divina y vino añadido a ella riqueza, conocimiento, gloria. Es decir, seamos inteligentes espiritualmente, amado hermano. Seamos, te digo, porque muchas veces ponemos toda nuestra fuerza para alcanzar algo sin darnos cuenta que estamos poniendo la fuerza donde no es. De repente quieres empujar una pared con tu mano y con tu mano para tratarla de derribar y resulta ser que a la par hay una puerta donde puedes accesar y ya puedes entrar al lugar donde deseas. Pero estamos tan empecinados en nuestra forma de pensar sin saber que la sabiduría de Dios abre cualquier puerta. Así que quiero pedirte ahí donde estás, amado hermano, si puedas cerrar tus ojos un momento y puedas reflexionar conmigo. Acuérdate que la palabra de Dios es tan hermosa porque nos confronta, nos exhorta a ser mejores. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y le puedas decir juntamente conmigo al Señor, y tú puedas identificar, antes que mis hermanos pongan una alabanza, puedas identificar conmigo y le digas, Señor, de repente no he buscado tu sabiduría como debería de haberlo hecho. Que le digas, Señor, de repente no he ido en pos de conocimientos humanos, he ido en pos de alcanzar diversidad de cosas. Y eso que no se habló porque hay mucho texto más que hablar. Hay un texto también que dice la multiforme sabiduría de Dios, que ahí habla bastante más sabidurías de parte del Señor, pero será en otra oportunidad. Pero quiero que ahí donde estás tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a poder quitar de mi vida todo aquello que no me permite alcanzar sabiduría. Si tú ya identificaste que de repente tienes orgullo en tu corazón, dile, Señor, ayúdame a quitar este orgullo. Si de repente aún tienes palabras malas, incorrectas, dile, Señor, ayúdame a erradicarlo. Si de repente no puedes seguir adelante porque el afán del día a día nos ha impedido buscar al Señor como debería de ser, el cansancio, el trabajo, el desgaste laboral, te ha impedido buscar al Señor, dile, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero adquirir solamente sabiduría humana. ¿Para qué me sirve? Claro, un estatus, pero ¿para qué? Dile conmigo, Señor, yo quiero adquirir sabiduría divina, sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra y no hay variación, del Padre de las luces, del Padre de lo alto. Quiero adquirir sabiduría de ese Dios divino que se vino a entregar en forma de siervo y se entregó. Ahora sí, mis hermanos, si pueden bendecirme con la alabanza. Cierra tus ojos, amado hermano, ahí donde estás. Y anhelemos, digámosle, Señor, yo anhelo sabiduría. Yo anhelo sabiduría. Yo anhelo tu sabiduría. Que el principio, primeramente, tenga yo temor de ti. Que tenga yo temor de ti, Señor Jesús. Cierra tus ojos, que nada te interrumpa ahí en tu casa, que nada te distraiga. Si puedes, incluso tus hijos, que también cierren sus ojos, tu esposa. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. Y que esta alabanza ministre tu vida, esta palabra ministre tu corazón.
Señor Jesús, deleitarnos solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte. Sí, Señor Jesús, ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón. Padre, que esta palabra toque en la vida de mis hermanos. Que podamos, Señor, ir en pos de tu sabiduría, que te temamos en serio, Señor Jesús, y que podamos saber, podamos entender que tu sabiduría es la que trasciende, que tu sabiduría es la que nos lleva aún más allá, que todo conocimiento terrenal está bien, pero que no es mayor a tu conocimiento espiritual que nos llevará a una eternidad, a una gloria, a una posteridad de bienestar, Señor, para nuestra vida. Yo ministro la vida de mis hermanos, ahí donde estás. Yo ministro tu vida en el nombre de Jesús. Yo ministro tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor esté contigo, que te ayude a seguir adelante. Y si estás pasando momentos complicados, este es el momento de adquirir conocimiento y sabiduría divina. No reniegues por el momento complicado, no reniegues por el problema. No reniegues, mejor haz silencio un momento, espera. No, que de tu boca no salgan cosas incorrectas. Decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí? Mejor cierra tus labios un momento y pregúntale, Señor, yo quiero adquirir sabiduría y entender cuál es el propósito de lo que ha sucedido, cuál es el propósito de lo que aconteció. Señor Jesús, te quiero suplicar que ministre la vida de mis hermanos, a sus familias, que la sabiduría esté con ellos, Señor Jesús, que puedan ser ministrados. Y si alguno está falto, ese texto no lo leímos, pero dice tu palabra que si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Así que, amado hermano, hoy quiero pedir en el nombre de Jesús que la sabiduría pueda ser ministrada a nuestro corazón, pueda ser ministrada a nuestra vida, a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo, padre de familia, pueda ser ministrado a los miembros de tu familia, y que podamos en el nombre de Jesús ir en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dejar un momento que esa alabanza ministre tu corazón, un momento más. Levanta tu voz, pueblo, y cántalo. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte. Sí, Señor Jesús, gracias, amado Rey. Te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, nuevamente. Recuerden que siempre sintonizar el día sábado está la actividad juvenil para que pueda apoyar. Entonces, por apoyarnos, se va a ver una actividad especial para que puedan, aprovechando que estoy acá, ¿verdad? Vamos a tener una actividad especial en las próximas semanas para que pueda estar al tanto. Igual en nuestras redes sociales habrá más información al respecto. Dios te bendiga, que descanses y tenga una reparadora noche. Alegres, hermano. Todos los